Soy el pastor Dagoberto Franco nueva vez y quisiera compartir contigo una reflexión de la palabra de Dios que espero sea de bendición para tu vida en este día. Así que, sin más que decir, espero que pongas atención a las palabras que quiero compartir contigo. En el Salmo 77, la Biblia registra las palabras siguientes: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dice el verso 10: y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Este salmo, amado amigo y hermano que me escucha, lo escribió el salmista Asaf. Como todos saben, no todos los salmos fueron escritos por David. Asaf también era un cantor, era un salmista de Israel y era hijo de un hombre llamado Jedutum. Yo no voy a trastornarte mucho con toda la historia alrededor de la vida de Asaf. Sencillamente quisiera concentrarme en la condición que estaba pasando este hombre en este salmo. Y quiero hacerlo porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, probablemente nos llegan muchas preguntas a la cabeza. Sé que muchos de nosotros hemos estado ahí. A veces en medio de la desesperación, nuestra carne cede a la presión y quizás muchas veces nos hemos preguntado cosas como: si yo soy cristiano, si yo soy siervo de Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Probablemente te has preguntado en los momentos de tu desesperación: ¿por qué no me ayuda Dios si yo soy su hijo? O quizás sencillamente te preguntas: ¿por qué permite Dios que me pase esto a mí? Yo quisiera recordarte que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y en cualquier situación. Pero también nos advirtió que en el mundo tendremos aflicciones, las cuales no vamos a poder evitar. Y esa era justamente la condición del salmista Asaf. Nosotros no sabemos en el texto qué era lo que afligía su vida, pero yo espero que tú puedas ver con claridad la condición de este hombre y puedas sentir su agonía en las palabras que escribió. Dice la Escritura que él empezó diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé, y note que dice: y Él me escuchará. Es obvio que había pasado un tiempo de clamor, un tiempo de desesperación, mientras elevaba su voz al cielo, clamando a Dios por ayuda, y la respuesta que él recibía probablemente, o que él necesitaba, probablemente no la había recibido. Por eso él termina diciendo: yo clamé a Dios, lo dice 2 veces, y dice: y Él me escuchará. Y note cómo implementa o nos deja saber básicamente cuál era la condición de su angustia. Dice el verso 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Lo ve? Había una desesperación, había una necesidad, y él buscaba a Dios intensamente. Nota cuál era la descripción con la que él buscaba a Dios. Vívidamente nos deja ver cuál era su condición. Si ponemos atención al texto, probablemente puedas ver y puedas sentir lo que este hombre está sintiendo. El verso 2 sigue diciendo: alzaba a él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo.
Yo me imagino la desesperación de un hombre que toda la noche está clamando a Dios por liberación, está clamando a Dios esperando una respuesta y alzaba de manera de súplica sus manos al cielo, tratando de alcanzar con ella probablemente el umbral de los pies de Dios, esperando con desesperación una respuesta. Dice él, y mi alma rehusaba consuelo, necesitaba urgentemente el respaldo y la respuesta de Dios. Nota cómo sigue diciendo el verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Oye, me quejaba y desmayaba mi espíritu y no me dejabas pegar los ojos. ¿Qué tiempo duró el salmista en esta condición? No lo sabemos, pero se ve que duraba noches enteras sin dormir. Yo sé que muchos de nosotros podemos entender esa situación porque en momentos difíciles, quizás tú que me estás escuchando, has pasado noche completa sin dormir. El salmista pasaba las noches enteras sin dormir, por eso la descripción del verso 4 donde dice no me dejabas pegar los ojos. Parecería como que pone él eso encima de Dios, como que es Dios que no le está permitiendo descansar, pero realmente es su prueba o su necesidad o su dolor lo que no le permite dormir. Y se refiere a Dios porque está esperando el aliento que desciende del cielo. Estaba yo, oye como dice, quebrantado y no hablaba. Y consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Y me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Es importante que mientras estemos pasando por toda la necesidad, no solamente nos envolvamos en un ambiente de queja, sino que podamos meditar realmente cuál es la condición. Cada cosa que nos pasa, sabemos por las Escrituras que está controlado por el Dios eterno. Y cada cosa que acontece en la vida del cristiano tiene un fin espiritual. Las cosas no pasan al azar como muchas personas piensan. Nada se escapa del control soberano de nuestro Dios. Y en ese sentido, el trabajo nuestro enfrente o atravesando el valle de muerte, de lágrimas, de sombras, es meditar y tratar de sacar el fin espiritual de esto. Nota que la desesperación era tan grande que al final del 6 dice la Escritura, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Fue una pregunta que en un momento dado se hizo. Debemos entender que los hombres de las Escrituras, aquellos que Dios escogió como instrumentos de revelación, eran seres humanos como nosotros, sujetos a pasiones y a deseos, y pasaron cosas como también nosotros las pasamos. Por eso dice Salomón en los Proverbios que no hay nada nuevo debajo del sol. Esos hombres pasaron las situaciones y muchos de ellos peores que la que nosotros hemos pasado. Y en su debilidad también se preguntaron probablemente como nosotros. En este caso él se pregunta, ¿desechará? Nota la fila de preguntas que él se hace de manera personal. Desde el versículo 7 hacia adelante hay una serie de preguntas que él mismo se hace en sus momentos de desesperación. ¿Cuál fue la primera? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Nota la pregunta en el 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Eso nos dice el grado de desesperación que había en el corazón del salmista Asaf. Ha cesado sus misericordias. Podemos sentir inclusive un poco de desesperación en esas palabras. ¿Se ha acabado, ponga atención aquí, perpetuamente su promesa? Hermano, en un momento de dificultad, ¿cuántas cosas no nos vienen a la mente? Dice el verso 9, otra pregunta más. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Y termina diciendo otra pregunta. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sabe que muchas personas cuando están pasando por el mar de la desesperación, sencillamente piensan que están en ello porque Dios está enojado con ellos? Y ciertamente no lo sabemos. Quizás estás pagando en cierto modo una situación y estás recibiendo tu justa retribución. Dios está castigándote por algo, pero probablemente estás pasando por algo que sencillamente no es justamente un castigo como pasó en el caso de Job. De una u otra forma, como seres humanos somos vulnerables a sentirnos dejados por Dios, en cierto grado quizás abusados por Él, pero esa no es la realidad. Ahora es importante que nosotros, para cerrar esta nota,
podamos ver lo que termina siendo el salmista Asaf. Cuando leemos todo el Salmo, te das cuenta de que él no recibe de parte de Dios ese alivio o ese descanso que anda buscando, y eso no hace que cese de su oración. Tenemos que esperar pacientemente, seguir clamando a Dios y dependiendo de Él. Pero el salmista Asaf hizo algo que yo creo que todos nosotros debemos hacer en nuestros momentos de desesperación. Es importante que nosotros copiemos estos buenos ejemplos, porque si a él le sirvió, también a nosotros ha de servirnos. Nota cómo termina la palabra de Dios que él escribe en este capítulo 77, específicamente en el verso 10. Él se habla a sí mismo para sus adentros y dice: dije yo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Sabes? Cuando estamos pasando por momentos difíciles y cuando las situaciones nos están agobiando, en vez de caer en una desesperación y empezar a pelear con Dios y a quejarnos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es lo que hizo el salmista: traer a la memoria tantas cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Podemos recordar en esos momentos lo bueno que Dios ha sido, lo bueno que Dios es y lo bueno que Dios seguirá siendo con nosotros por toda la eternidad. Y cuando recordamos todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros en los momentos difíciles, eso va a traer paz y tranquilidad a nuestro corazón y nos va a dar fortaleza para que podamos seguir esperando en la gracia de nuestro Dios, que al final ha de resolver nuestros problemas. Espero que esto sea gratificante para ti y que Dios te bendiga a través de estas palabras. Hasta luego.